una vez en un colegio. Había dos niños muy listos, Pepito y Manolito, y los dos sacaban las mejores notas cada examen. Y el profesor quería dar un premio al mejor alumno. Entonces dijo, bueno, voy a hacer un examen especial y el que saque la mejor nota en este examen, a ese le vamos a dar el diploma de mejor alumno. Entonces Pepito y Manolito se prepararon el examen a conciencia porque los dos sabían que eran los mejores de la clase. Y llegó el día del examen, hicieron la prueba, 100 preguntas, y entonces terminó el examen y al día siguiente el profesor viene a la clase y dice, bueno, ya tenemos el ganador del diploma al mejor alumno del año. Y entonces están Pepito y Manolito, ay, habré sido yo. Y dice el profesor, bueno, el premio se lo damos a Pepito. ¿Y queréis saber por qué? Y Manolito, sí, yo quiero saber por qué. Y le dice el profesor, Manolito, la clave está en la pregunta 45. Dice, ¿por qué? ¿Qué pasó en la pregunta 45? La pregunta 45 era la siguiente. ¿Qué ocurriría si le damos el premio a alguien que no sea Pepito ni Manolito? Dice, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué respondió Pepito? Dice, Pepito respondió, no lo sé. ¿Y yo qué respondí? Tú respondiste, yo tampoco. Por eso le dieron el premio a Pepito, porque Manolito copiaba siempre. Entonces, toma tus notas y no copies de tu vecino. Toma tus propias notas durante la predicación. Aprende lo que Dios te tiene que entregar en el día de hoy. Ya venimos varias semanas hablando de cuestiones económicas, de dinero, y yo sé que en el corazón de algunos ha empezado a haber una inquietud porque están pensando seriamente hacer cambios en su vida. Y eso está bien. La palabra de Dios tiene que venir a nosotros para transformarnos. No podemos quedar igual después de escuchar la palabra de Dios. No podemos ser las mismas personas. Algo tiene que cambiar dentro de nosotros. Y la palabra de Dios empieza a alumbrar nuestro interior y empezamos a ver, quizá hemos empezado a ver que tenemos más codicia de lo que pensábamos, o más amor al dinero, o envidias, o que tenemos una mentalidad de pobreza, o que hay infidelidad en nosotros como administradores de lo que Dios nos ha dado. Entonces, me alegra saber que hay esa inquietud en el corazón y la idea es que sigamos ahondando en todo esto. Estamos siendo impulsados entonces por el Espíritu Santo. Algunos han sido impulsados en estos días para empezar a diezmar porque no lo habían hecho nunca. No se habían atrevido a dar el paso y están con esa inquietud. Bueno, voy a dar mi primer diezmo. Yo recuerdo la primera vez que yo di un diezmo en la iglesia. Un diezmo completo, no una monedita que me sobraba el domingo o lo que tenía por ahí en el fondo del bolsillo, sino un diezmo completo. Y recuerdo que fue tanto el gozo que sentí, recuerdo que lo hice con tanta ilusión, con tanta libertad, que nunca se me olvidará. Fue mi primer diezmo con uno de mis primeros sueldos de informático cuando yo vivía en Madrid. Y sé que algunos están en ese proceso de dar su primer diezmo, están pensando, ¿cómo me va a bendecir Dios? ¿Cómo será que Dios va a cumplir su promesa de bendecir el 90% restante? Bueno, gloria a Dios, obedece al Espíritu Santo, ya verás que te va a ir bien. Otros quizá dejaron de diezmar y están siendo redarguidos, saben que tienen que retomar ese principio de darle a Dios lo primero y gloria a Dios también por ellos. Otros están considerando que además de diezmar, tienen que ofrendar, tienen que subir el nivel. Y es una de las razones por la cual yo estoy predicando acerca del dinero, porque necesitamos, cada uno en particular y como iglesia, subir nuestro nivel de dar. Y si tú solamente diezmabas y nunca ofrendabas y estás considerando que debes empezar a diezmar, pues gloria a Dios, vas a pasar a un nuevo nivel. Dios va a aumentar tu rango de administrador y si eres fiel y si eres perseverante, Dios te va a sorprender con cosas nuevas. Otros han sido confrontados a ser fieles, a no robar nada, a no mentir a su esposa sobre el dinero o sobre en qué se gastó el dinero, a no esconder ya más el billete de la lotería, sino entregarlo todo y hacerlo ordenadamente. ¿Sí? Y otros quieren
aprender a estar siempre contentos, sin importar la fecha del mes o la cantidad de dinero que haya en la cuenta. Pues muy bien, gloria a Dios. Hoy vamos a seguir hablando un poquito más de dinero. El título de la predicación de hoy, para los que toman notas, es el siguiente: no se trata de dinero, sino de confianza. Más corto sería: no es dinero, sino confianza. No es dinero, sino confianza. Yo quiero preguntar algo así libremente. ¿Cuántos en el último mes le han pedido a Dios algún tipo de milagro financiero? ¿Algún tipo de provisión especial? ¿Algún tipo han clamado a Dios por algo económico? A ver, ¿cuántos? Todos, ¿no? Porque todos. No sea envidioso, algunos tienen ahorros. Algunos, veo por aquí algunos. Bueno, quiero deciros algo. Allí, Abraham también levantó la mano. Abraham está pensando en casarse y dice: madre mía, necesito ahorrar el salario de 3 años. Piensa en esto, si nosotros ayer hubiéramos tenido un poco más de sabiduría, seguramente hoy no necesitaríamos un milagro. ¿Estás de acuerdo conmigo? Si en el tiempo pasado nosotros hubiéramos sido más sabios, hubiéramos conocido mejor el corazón de Dios, hubiéramos entendido mejor lo que Dios quiere y cómo lo quiere hacer en nuestras vidas, seguramente hoy no tendríamos que clamar por un milagro que Dios nos saque de la soga, de las deudas o de la tarjeta de crédito o de yo qué sé qué. Entonces, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría no es inteligencia, no es experiencia, aunque todas esas cosas ayudan. La sabiduría empieza por temer a Dios y acaba por glorificar a Dios. Para los que toman notas es una buena frase. La sabiduría empieza temiendo a Dios y termina honrando a Dios. Y yo he descrito 5 estadios o etapas que podríamos manejar para vivir sabiamente. El primero sería, como acabamos de decir, el temor de Dios. La Biblia lo dice, que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El temor de Dios. Entonces, lo primero es eso, considerar a Dios como Señor. Es muy fácil cuando nos comparten el Evangelio que nosotros hagamos lo que se llama la oración del pecador. Esa oración donde le decimos a Jesús que perdone nuestros pecados, que limpie toda culpa y que nos permita disfrutar de la vida eterna. Eso ¿quién no lo quiere? Eso es sencillo, ¿verdad? Es una oferta magnífica. El Señor se lleva mis pecados, Él se los imputa a sí mismo y yo quedo libre de pecado, puedo por tanto ser hecho justo delante de Dios, entro al reino de los cielos, tengo vida eterna. Genial, eso es maravilloso. Creo que si todo el mundo entendiera lo que eso significa, todo el mundo diría que sí. Pero hay una segunda parte que muchos no la quieren considerar, que es tener a Dios como Señor, como soberano de mi vida, como aquel ante quien tengo que rendir cuentas, porque Él es mi jefe, Él es mi patrón, Él es mi Señor. Entonces, el primer punto para hallar sabiduría en la vida es que tú consideres a Dios como tu Señor. El segundo sería escuchar lo que Dios tiene que decir, saber cuáles son las promesas de Dios. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, dijo el profeta. Entonces, nosotros tenemos que conocer cuáles son las bendiciones de Dios. ¿Qué ha prometido Dios en su palabra? ¿Cuáles son las promesas para los hijos de Dios? ¿Qué bendiciones vienen a mi vida y puedo disfrutar cuando yo sé lo que Dios dice en su palabra y lo obedezco? Entonces, por eso recomendamos, desde que la gente empieza a caminar aquí con el Señor en la comunidad cristiana integral, en el curso de Conéctate, una de las primeras lecciones es: lee la Biblia todos los días. ¿Y por dónde empiezo, pastor? Empieza por el principio, pero empieza. Lee la Biblia todos los días, léela con atención, grábate las promesas de Dios, medita en ellas. Tienes que escuchar lo que Dios dice en su palabra. Si tú no sabes que puedes echar demonios, jamás
echarás demonios y los demonios te estarán oprimiendo. Entonces, son cosas tan sencillas como esa, escuchar lo que Dios dice. Tercer punto, considero que Dios tiene la razón. Eso se llama humildad. Señor, yo estoy equivocado. Señor, yo soy incapaz, tengo límites. Señor, tú lo haces mejor que yo, tu palabra es verdad, tú tienes la razón. Ese es el tercer punto para alcanzar sabiduría. El cuarto es la fe. Confío en que lo que Dios dice es como es y se va a cumplir tal cual Él lo ha dicho. Eso es fe, confianza. Por eso decíamos en el título, no es dinero, sino confianza. Tú no tienes un problema de dinero. Tú hoy, a día de hoy, tu problema no es el dinero. Tu problema es otro. Seguramente es que no confías lo suficiente en Dios como para echarte en sus brazos y hacer las cosas como Él ha dicho. Es diferente. Entonces tu problema no es el dinero, es confianza. Y quinto paso para hallar la sabiduría, obedecer. Hacer lo que he entendido en la palabra de Dios, lo que Dios ha prometido, lo que Dios ordena, hacerlo. Y eso lo podríamos llamar honra. Cuando tú obedeces un mandamiento de Dios, tú sabes qué es lo que estás haciendo, estás honrando a Dios. Cuando un esposo le es fiel a su esposa, está honrando a su esposa. Pero si es infiel, la está deshonrando y viceversa. Entonces, cuando tú obedeces la palabra de Dios, tú estás honrando a Dios. Tú estás diciendo, Señor, esto es magnífico, esto es lo que funciona. Y entonces tú vas a ver los resultados. Y te pongo un ejemplo. Vamos a leer Proverbios 22:15. Especialmente los papás. Cristian, Marinet, toma nota. La necedad está ligada en el corazón del muchachito, mas la vara de la corrección la alejará de él. Esto dice la palabra de Dios. Esto es verdad porque lo dice Dios. Y vamos a volver a repetirlo. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, del niño. La necedad. ¿Conocéis a alguien necio? No un niño, a alguien adulto que sea necio. Pues ese es necio desde niño. Desde que es pequeño. El corazón humano es necio. Le gusta andar por lo prohibido. Le gusta curiosear en el pecado, en lo oscuro. Le gusta andar en el límite de las cosas. Eso es necedad. Y cuando nos corrigen, nos quejamos porque nos gritaron, en vez de reaccionar y decir, pues si tiene razón lo que me está diciendo, aunque me lo haya dicho mal. Eso es necedad, es la necedad que está en el corazón desde que somos pequeños. Y dice la palabra de Dios, mas la vara de la corrección la alejará la necedad del corazón del niño. Entonces, yo empiezo a sujetar mi corazón a Dios, viviendo esos 5 etapas de la sabiduría. Sujeto mi corazón a Dios, considerándole Señor de mi vida, no solo el Salvador. Entonces Dios dice, ¿sabes qué? Tú eres papá, tú eres mamá, tú necesitas usar la vara con tu hijo. Ay, mi hijo pequeño iba a llorar y me va a odiar y lo voy a maltratar. No, tranquilo, es que confía en Dios. Dios está diciendo en su palabra, la vara va a quitar, va a alejar la necedad del corazón del niño. Segundo paso, humildemente reconozco, o tercer ya en este caso, que humildemente reconozco que mis hijos son malos. Ay, cuando decimos eso como que ¿mi hijo malo? No, pero si mi hijo es un pastelito, si mi hijo es un bomboncito, si mi niña es una princesa. Tu niño es malo, dice la Biblia, que hay necedad en su corazón desde que es pequeño. Me decía una persona, espantada, me decía un papá de familia, mi hija de 6 años me ha mentido. Y estaba asombrado. Y decía, no, pero no fue una mentiricilla de esas, en plan broma, es que me echó un pedazo de mentira. Digo, ¿y te sorprendes? ¿Te sorprendes? ¿A que no le has enseñado a mentir? ¿A que tú le has dicho muchas veces que hay que decir la verdad? ¿Y de dónde te crees que le viene esa necedad?
¿De dónde te crees que le viene esa malicia? Viene de serie. Nuestros hijos son malos. Deja de creer que tus hijos son la crème de la crème del barrio de Pedralbes para arriba. Tus hijos son malos. Y los míos también, por cierto. Entonces, tercero, confío en la manera de Dios de corregir esa maldad. Y si confío en la manera de Dios, quiere decir que desconfío de lo demás. No puede haber una mezcla. A Dios no le gustan las mezclas. Dios es exclusivo. Si tú quieres probar a Dios y al mismo tiempo la sociología, la psicología, no, lo que Dios dice no necesita añadiduras ni complementos ni salsa rosa por encima. Y en último lugar, lo hago. Cuando mi hijo manifiesta la necedad, yo tengo que coger la varita y darle su azote. Y mi hijo va a llorar, sí, pero tranquilo, no te va a odiar. Ahí tenéis a mis 3 hijos que me aman, que nos aman a su papá y a su mamá y han recibido que si fuera odio por cada barazo ya me habían enterrado ellos. Pero no, ellos me aman. Y no solo me aman, ¿sabes lo más importante? Aman a Dios. Porque ese es el resultado. Sin embargo, si yo hago lo contrario y me creo sabio en mi propia opinión, entonces, como dice en varios proverbios, ¿no? El hombre sabio en su propia opinión, ese al final se pega un tortazo. Entonces, ¿qué le va a empezar a pasar? Va a empezar a tratar con su hijo como dicen en el colegio. Habla con tu hijo, negocia con tu hijo, dialoga con tu hijo. Muy bien, pero no le pongas la mano encima, ¿no? La Biblia no dice que le pongamos la mano, la vara, que es diferente, ¿sí? Y entonces tú lo empiezas a hacer como dicen en el colegio. ¿Y el resultado cuál es? Por supuesto, no va a haber obediencia a la manera en que Dios llama obediencia. Si nos conformamos obedecer cuando yo le pego un grito que se me desencajan los ojos y entonces de tanto que se asusta el niño va a obedecer, eso no es obediencia, porque el día que no hay grito no obedece. Eso no es obediencia, eso no vale. Eso es atemorizar. Hay niños que están atemorizados y por eso obedecen, pero en cuanto no está la autoridad, se desmelenan y se sueltan la coleta. Entonces el hijo no va a desobedecer, va a irrespetar y va a ocurrir como dice la Biblia, va a empezar a hacer pasar vergüenza a sus papás. Va a empezar a poner en evidencia que hay un desorden en ese hogar. Yo como padre me voy a empezar a irritar, me voy a empezar a frustrar, voy a empezar a maltratar con mi boca, voy a empezar a ofender. Y lo más triste de todo, mis hijos se van a alejar de Dios, porque no van a querer tener por papá a un Dios que quizás sea como mi papá en la tierra. Entonces, esa es la manera de hacer las cosas para quitar la maldad y la necedad de nuestros hijos. No lo hagamos de otra manera. Entonces, sabiduría. Es necesaria la sabiduría para manejar nuestras finanzas. Y hemos venido hablando de algunos principios. Hoy quiero hablar del principio de la honra. El principio de la honra es muy poderoso y encontramos un ejemplo en primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Ahora lo leeremos, pero básicamente te resumo. Había un sacerdote en Israel que se llamaba Elí. Elí era un sacerdote de Dios. Él estaba siempre en el tabernáculo, él hacía los oficios del tabernáculo y sus hijos también eran sacerdotes. En el Antiguo Testamento el sacerdocio se heredaba por la sangre. Los hijos eran sacerdotes, los nietos eran sacerdotes y así sucesivamente. Los hijos de Elí parece que eran un poco sinvergüenzas. Entonces ellos, una de las cosas que hacían, escucha esto, una de las cosas que hacían esos sacerdotes era que cuando la gente llegaba con las primicias para hacer un sacrificio en el tabernáculo, ellos en vez de sacrificar ese animal y quemarlo en el altar, ellos se comían lo mejor. Y el papá lo sabía y el papá callaba. El papá fue reprendido por Dios. Fíjate que los hijos tuvieron consecuencias por hacer ese pecado de robarle la gloria a Dios. Pero el papá, por cuanto era responsable de sus vidas como autoridad,
también recibió su castigo y tuvo que dejar el sacerdocio y en poco tiempo murieron todos en la familia. Pero mira lo que dice primer libro de Samuel 2:30. Cuando se acerca el profeta para reprender a ese sacerdote, le recuerda unas palabras, un principio de Dios. Honraré a los que me honran. Vamos a decirlo. Honraré a los que me honran. Eso lo dice Dios. Si tú honras a Dios, Dios te va a honrar a ti. ¿Cuántos quieren recibir honra de Dios? La honra de Dios es incomparable, hijos de Dios. La honra que Dios te puede dar a ti es mejor que un premio Nobel, es mejor que un Oscar de Hollywood, es mejor que cualquier cosa. La honra de Dios. La Biblia dice, bienaventurados aquellos a quienes Dios alaba, aquellos a quienes Dios levanta y favorece. O sea, hay una honra ligada a la honra a Dios. Dios se ha comprometido que si tú le honras, Él te va a honrar a ti. Pero dice también, dice a continuación, y despreciaré a los que me menosprecian. Terrible. Porque de la misma manera que hay una honra para los que le honran, hay una deshonra para los que le deshonran. Este sacerdote recibió la noticia de que sus hijos habían muerto y del susto que se dio se cayó para atrás y se murió. En un momento. ¡Qué deshonra tan grande! Pudiendo haber pasado en la historia de la Biblia como un hombre de Dios, pasa como uno que defraudó a Dios, que deshonró a Dios. ¡Qué tristeza! Y cada uno de nosotros, en el libro que se está escribiendo en el cielo acerca de nuestras vidas, acerca de nuestros hechos, tenemos la oportunidad de honrar a Dios. Tenemos la oportunidad de pasar a la eternidad como gente, como pueblo, como hijos que honran a Dios y no le deshonran. Entonces, la honra es un principio muy poderoso que te conecta con el cielo de manera directa. Y si deshonras a Dios, eres desechado del ministerio. ¡Qué tristeza! Por eso hay mucha gente que no puede servir, ni siquiera le nace el servicio en la iglesia, porque están deshonrando a Dios. Entonces no ven la oportunidad de servir, porque ellos mismos están siendo excluidos del ministerio, porque Dios los está resistiendo, fruto de la deshonra. Te voy a poner un ejemplo más actual para que tú lo entiendas, porque alguno dirá, bueno, pero Elí era sacerdote y sus hijos estaban también en el tabernáculo y eran sacerdotes, pero ¿qué tal si tú deshonras a Dios cuando tú por mandar a tus hijos al redil no das el diezmo? O por pagar un viaje a Israel ese mes dices, no, es todo para Israel, como es algo de Dios. O me voy a comprar una Biblia con el dinero del diezmo. Y es espiritual, ¿verdad? Es algo como que aparentemente bueno. De hecho lo es, pero no haciéndolo de esa manera. Si yo me gasto el diezmo en pagar un campamento a mis hijos, yo estoy deshonrando a Dios. Y Dios le dijo a Elí, honras más a tus hijos que a mí. Eso le dijo Dios a Elí. Imagínate. ¿Por qué? Porque cuando el padre veía que los hijos se comían las primicias, el padre pensaba, uy, mis hijos están comiendo buena comida, están comiendo los mejores animales, las mejores ofrendas, se están poniendo gorditos, están bien mis hijos, están potentes. No, pero en el fondo estaban deshonrando a Dios. Ahora bien, Proverbios 3:9, lo leímos el otro día, lo volvemos a repetir. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces, versículo 10, Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. La mejor manera de honrar a Dios, si tú me dices, pastor, Carlos, es que yo honro a Dios porque yo le adoro. Porque yo vengo aquí a la iglesia los domingos. Está muy bien, ese es un tipo de honra. Y está bien que honres a Dios de esa manera. Pero hay una honra que está por encima de todas, que es la que implica aquello a lo que tú le das valor.
materialmente. Por eso dice el proverbio, acuérdate que el libro de Proverbios es un libro de sabiduría. Si tú quieres tener sabiduría, el libro de Proverbios es uno de los libros que debes de leer y releer y releer. Es un buen libro para adquirir sabiduría siempre y cuando vivas todos los pasos hasta que llegues a la obediencia. Y dice el libro de Proverbios que honres al Señor con tus riquezas. Ah, claro, algunos dicen, no, pero eso es para los ricos, yo no soy rico. No, tú también eres rico, porque lo que tú manejas, cuando habla aquí la palabra riqueza se refiere al oro, ¿sí? No dice si tienes 1000 kilos de oro o un gramito de oro, no importa. Esa es tu riqueza y para ti es todo lo que tienes, es tu riqueza, ¿sí? Entonces dice Dios, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Y lo mejor, como vimos la otra semana, son las primicias, los primeros frutos. Eso es lo que nosotros tenemos que apartar para Dios. El diezmo, algunos dicen, pastor, ¿y diezmo el bruto o diezmo el neto? Y yo le digo, no sea bruto, no diezme el neto. Diezma el bruto, por supuesto. Escuché, lo comentábamos el otro día en el curso de finanzas, un pastor que me encanta cómo habla de las finanzas, dice, ¿Hacienda de qué te cobra? ¿Del bruto o del neto? De todo, ¿verdad? Del bruto. Porque el de Hacienda no es bruto. El de Hacienda te cobra de todo. ¿Por qué a Dios entonces no le vamos a dar el diezmo? De todo. Claro, es que es una lógica bastante sencilla de entender. Entonces, si hasta el día de hoy te ha costado confiar en Dios, yo lo entiendo. Hay aspectos de nuestra fe que nos cuesta más llevar a la práctica. Hay diferentes áreas en nuestra vida. Unas las rendimos más fácilmente a Dios, otras nos cuesta un poco más. Tenemos algunas dificultades y algunos compromisos quizá con el mundo o con la gente, y entonces nos cuesta más entrar en confianza con Dios en algunas áreas, y una de ellas puede ser el dinero. Hay otros que no. Yo conozco gente que se convirtió al Señor, empezó a venir a la iglesia y enseguida preguntaron, ¿y esos sobrecitos para qué son? Eso es para diezmar. Pues ve, yo quiero diezmar, y empezó a diezmar y ni sabía lo que estaba haciendo, ¿sí? Pero hay otras personas que es todo lo contrario. Están ahí como, entran a la iglesia y van así, agarrando. No vaya a ser que alguien me meta la mano en el bolsillo y me lo quiten. No, nadie te va a quitar nada, entre otras cosas, porque tú tienes que confiar en Dios. Tú eres el que ha de confiar. Y yo siempre le digo a la gente, haz la prueba, comienza a diezmar. Como Dios dice en su palabra, el 10%, ni el 7, ni el 6, ni el 4, el 10%. Constantemente empieza a diezmar y me vas a decir los resultados, y tú mismo me vas a contar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Otros quizá no empiezan a honrar a Dios con sus bienes porque tienen temor y empiezan bueno, ¿y cómo voy a llegar a final de mes? Pero si ya la iglesia tiene de todo, pero si ya el pastor vive muy bien, ¿y para qué diezmar? Y empiezan a poner algunos argumentos porque en verdad no quieren diezmar, no quieren honrar a Dios. Ellos son primero que Dios y Dios queda en segundo lugar. Pero hay un problema real de amor al dinero. A veces lo disfrazamos, ¿no? No, es que yo tengo no sé cuántos hijos, no, es que mi salario es muy bajo, pero Dios no se equivoca. Hijos de Dios, Dios no se equivoca. Dios sabe cuántos hijos tienes, Dios sabe de cuánto es tu salario, pero Dios ha dicho, hónrame y yo te voy a honrar. Si tú le crees a Dios, vas a ver el resultado de creer a Dios. Entonces puede haber temores, como decíamos, temor al futuro. Quizá necesito liberarme del temor al futuro. En el nombre de Jesús renuncio a ese temor que me amenaza, que me intimida, que me susurra al oído, no vas a llegar, no vas a tener para comer. ¿Sabes qué ocurre? Que mira, en la antigüedad no había dinero, había productos.
Entonces llegaba el que tenía gallinas y cogía un huevo y le decía al de los tomates, mira, te doy una docena de huevos, tú me das una docena de tomates. Y tú tienes huevos y tomates, yo tengo huevos y tomates. Luego llegaba el de las vacas y tú le decías, mira, dame media vaca y te doy 3 gallinas o te doy... Y así, y si no llegabas a ningún acuerdo, al menos tenías tus gallinas, o tenías tus tomates, o tenías tu cultivo, o tenías tus animales productores. No te ibas a morir de hambre, ¿sí? Ahora, hoy en día no tenemos producto. Tenemos dinero como salario de nuestro trabajo. No vivimos ya en el campo con animales y con cultivos. El producto para nosotros es el dinero, literalmente. A ti te pagan en dinero o en gallinas. ¿Hay alguien aquí que le paguen en gallinas? ¿O en docenas de huevos? No, ¿verdad? ¿Te imaginas que llega un día al final de mes y te va a pagar el jefe y te saca un palé de huevos de gallina? Dice, mire, aquí va su salario, huevos para todo el mes. Y tú, no, yo necesito dinero para pagar el alquiler. No, pues vaya usted y le da al casero, le da 20 docenas de huevos por el alquiler del mes. No, simplemente necesitamos dinero. Y si no tenemos dinero, nos vamos a morir de hambre. Esa es la baza que juega el diablo con nosotros. Te vas a morir de hambre, no vas a tener para comer. El diablo te va a intimidar, el diablo va a venir a infundirte miedo, te va a faltar, no vas a tener, te vas a quedar en la calle, si te falla el jefe, si te echan del trabajo. Y empieza el diablo a meterte una cantidad de amenazas que hacen que tu cabeza no resista la presión. Y entonces tu fe se viene abajo. Tú empiezas a considerar, como decíamos en la primera prédica de esta serie, tú empiezas a considerar que es el dinero lo que necesito para vivir. Cuando Dios dice, soy yo lo que necesitas para vivir. Es Dios, es su presencia contigo, ¿sí? Entonces vas a tener que liberarte de ese espíritu de temor. Santiago 4:17 dice, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Por eso venir a la iglesia es una trampa. ¿Sabes por qué? Porque tú vienes a la iglesia y tú ya no puedes decir, yo eso no me lo predicaron nunca. Ya no, a mí no me lo dijeron. Ese día yo falté, estaba en la playa tomando el sol cuando hablaron del diezmo. No, ya lo sabes. Ya sabes lo que tienes que hacer. Ya sabes cómo Dios dice que funcionan las cosas. Ya no te puedes hacer el sueco. Ya no puedes hacerte como que no sabes de qué va. Dios ha declarado cómo es. Ahora tú necesitas confiar, ¿sí? Entonces, yo siempre le digo a la gente, prueba a diezmar, prueba a ser constante. Mira, hay veces que la gente falta a la iglesia porque está de viaje, porque está enfermo, falta una temporada, pero envían su diezmo. ¿Por qué? Porque el diezmo no es si vengo a la iglesia. El diezmo no es una cuota de socio para pertenecer a una iglesia y que me dé derecho a escuchar la predicación. No, señor. Aquí viene quien quiera y se queda el tiempo que quiera. Y el que no quiere venir y escucha por internet, pues ahí está. Y hoy mismo podrían estar escuchándonos por internet o en cualquier momento que queda la predicación ahí en Facebook, podrían escucharnos miles de personas y nunca visitar esta iglesia. La cuestión es que tú honres a Dios, porque el diezmo es de Dios principalmente. Empieza a honrar a Dios y Él te va a honrar a ti delante de los hombres. Él te va a bendecir. Y honrar a Dios es que le des a Dios lo mejor. Si tú sirves en la iglesia, dale lo mejor a Dios. Hazlo con la mejor actitud, con la mejor disposición, con la mejor fidelidad. Tus oraciones que son también para Dios, tus alabanzas que son para Dios, tus diezmos que son para Dios, todo lo que hagas, ¿sabes qué hace Dios? Dios lleva un registro de todo para luego honrarte a ti. Cualquier cosa que tú hagas. ¿Sabes? Esas cosas que te ha tocado hacer. Hay aquí gente que le ha tocado estar a lo mejor en el redil, en un congreso, y no poder escuchar ni una sola predicación, porque han estado sirviendo todo el rato. Pero no se han quejado. Han pagado su campamento y no han escuchado ni una prédica. Quizás cuando volvieron a Barcelona las escucharon grabadas, pero allí estaban en el redil. ¿Y sabes qué? Te quiero decir algo. Todo lo que tú hiciste, Dios ha tomado nota
y Dios lo va a honrar. Puede que tarde un día, una semana o un año, no importa, Dios lo va a hacer porque Dios no miente. A propósito, había un tipo que está hablando con Dios y le dice: papito Dios, para ti un día es como 1000 años, ¿verdad? Y dice: sí, hijo mío, para mí un día es como 1000 años. Y dice: papito Dios, entonces para ti 1 euro es como 1.000.000 de euros. Dice: sí, para mí 1 euro y 1.000.000 de euros es lo mismo. Para mí eso no es nada. Dice: ay, papito Dios, entonces ¿me puedes dar 1.000.000 de euros? Y le dice Dios: sí, claro, hijo mío, espérate un día. 1000 años. Porque para Dios es lo mismo, ¿no? Entonces, todo lo que tú hagas para Dios, todo lo que tú hagas para Dios, Dios toma nota de ello y lo va a honrar. Todo, lo hagas en secreto, lo hagas delante de gente, lo hagas con público que te ve aquí subido en una tarima o lo hagas detrás de la cortina. Todo lo que tú hagas para Dios, cada oración, cada clamor que tú has levantado por tu familia, Dios lo va a ver, Dios lo va a oír y Dios lo va a honrar si lo has hecho para honrarle a Él. Y si estás dispuesto a terminar dándole también la gloria a Dios cuando Él te reciba con esa honra. Entonces, yo tengo muchos testimonios en mi vida personal de las ocasiones en las que hemos dado. Recuerdo hace muchos años, estábamos recién casados y teníamos un ahorro para comprarnos, estábamos ahorrando para comprarnos un piso, ¿sí? Y dimos todo lo que teníamos ahorrado para una ofrenda para la iglesia, ¿sí? La iglesia iba a comprar y nos metimos allí y dimos todo lo que teníamos ahorrado. No te voy a decir que eran cientos de miles de euros porque mentiría, pero era una cantidad para nosotros representativa y lo dimos todo y lo dimos con gusto. ¿Y sabes qué hizo Dios? Dios fue increíble. Enseguida, antes de 2 años o así, nos abrió la posibilidad de comprar un piso de protección oficial, pero a un precio, pues como son los pisos de protección oficial, económicos, ¿sí? De manera que pudimos optar a comprar ese piso por una serie de carambolas, digo yo, pero que para Dios no son carambolas, era Dios situando todas las piezas en su sitio, y allí llegamos y lo compramos, y esa hipoteca no duró ni 5 o 6 años, enseguida se pagó. Y hoy en día tenemos un piso libre de cargas, libre, y todo fue gracias a la honra que Dios nos dio a nosotros, porque Dios honra a los que le honran. Cuando estábamos en la operación de la compra de ese piso, recuerdo que nosotros metimos los papeles a la Comunidad de Madrid, porque al ser un piso de protección oficial, a pesar de que yo se lo compraba a una persona, a un particular, pero todo tenía que ir tramitado por la Comunidad de Madrid, porque era la que se ocupaba de supervisar que el piso no era un objeto de lucro, sino que la persona que lo iba a comprar, que en este caso éramos Natalia y yo, pues no pasábamos de un determinado nivel salarial, que cumplíamos unas condiciones económicas de las que se llaman pues bajitas, porque si no, no podríamos optar a comprar ese piso, aunque fuera a un particular. Bueno, el cuento fue que una vez que se hicieron todos los trámites, a mí me subieron el sueldo en la empresa. Pero con esa subida salarial, si esa subida salarial hubiera sido 3 meses antes, yo no hubiera podido comprar ese piso, porque ya nos pasábamos del rango. Me subieron bien el sueldo y ya nos hubiéramos pasado del rango de candidatos para un piso de protección oficial. Y cosas como esas. Yo estuve 7 años en una empresa. Antes de esos 7 años estuve como 1 año y medio en otra empresa. Y en esa otra empresa, que fue la primera empresa en la que yo trabajé, yo no cobraba 1 euro, una peseta de aquella época. Yo terminé mi carrera de informático, me fui al servicio militar y al volver, pues mi hermano me ayudó a entrar como becario en esta empresa. Mi hermano también es informático. Y entonces yo entré allí y yo no ganaba un duro, yo estaba de becario. ¿Sabes lo que es becario? Hazme el café, hazme las fotocopias, instala este archivo, tú allí aprendiendo, pero yo no cobraba nada. Gracias a Dios dependía de mis padres y podía
podía vivir de esa manera. Y estuve así como 6 meses, sin cobrar una sola peseta. Pero te digo una cosa, yo iba feliz a mi trabajo. Yo iba feliz, yo estaba aprendiendo, yo consideraba que ni siquiera merecía ganar un sueldo. ¿Sabes por qué? Porque es que yo no sabía nada. En la carrera a uno no le enseñan. Te enseñan teoría, pero a la hora de ir al mundo laboral, yo era un pez fuera del agua. Entonces yo estaba allí absorbiendo todo el conocimiento, adquiriendo experiencia, sentándome al lado de los que sabían. Yo estaba allí con las orejas desplegadas, las antenas bien abiertas, aprendiendo, y yo feliz. Ya un día me empezaron a soltar responsabilidades y yo veía que el informático se iba y me dejaba a mí solo. Entonces yo dije, uy, aquí yo ya empiezo ya estoy cogiendo peso, voy a pedir que me hagan un contrato y que me paguen un sueldito. Entonces hablé con el director, jefe, mire, yo considero esto, yo considero que ya soy productivo para la empresa y que merezco tener un contrato de trabajo. Pues sí, te lo vamos a hacer, pum, y me firman un contrato, pero me dicen, mira, me vas a firmar esta carta donde tú renuncias a tu puesto de trabajo y no le vamos a poner fecha. ¿Qué te parece? Y no había crisis en España, ¿eh? Al revés, era todo bonanza. Y yo dije, ¿qué es esto? Claro, el tipo si me quiere despedir, él pone la fecha de mañana, me despide y a mí no me dan ni una indemnización de nada, porque soy yo el que estoy renunciando en esa carta. Entonces yo dije, bueno, como me interesa seguir aprendiendo, lo voy a firmar. Firmamos el contrato, me empezaron a pagar puntualmente todos los meses y como a los 3, 4 meses yo vi que yo ya tenía mucha responsabilidad en el departamento de informática, ya confiaban plenamente en mí para muchas tareas, entonces yo fui a volver a hablar con el jefe. Director, mire, es que yo creo que esa carta que le firmé hay que romperla. Bueno, no le dije hay que romperla, le dije creo que esa carta pues ya no tiene razón de ser, porque pues no me parece justo. Yo estoy aquí integrado en la empresa, yo trabajo como el que más, yo produzco para la empresa, se resuelven los problemas informáticos y creo que no es justo. Y entonces dice el hombre, pues ¿sabes qué? Tiene razón. Abrió el cajón, buscó la carta y delante mío, la rompió. Perfecto, yo ya era un trabajador, digamos, sin amenaza, ¿no? De despido. Bueno, escucha esto. No pasaron ni 3 meses cuando la empresa quebró. Y todos nos fuimos al paro. Claro, yo pude cobrar el paro, porque yo ya figuraba como un trabajador normal y corriente. Él podía haber dicho, pues si mantiene esa carta, él podía haber dicho, no, este queda despedido, no hay que indemnizarle nada. Sí, yo pude cobrar el paro. Gracias a Dios estuve muy poquito en el paro porque enseguida entré a la otra empresa. Ya con el currículum y mi experiencia allí de más de 1 año y medio, pues yo ya tenía cierto valor en el mercado, me cogió una empresa, pero yo en esa empresa entré así como se llama programador junior, o sea, el último de la fila, ¿sí? Y en el departamento informático, era una empresa ya toda de informática, yo era el último, yo era el pringaillo, ¿sí? Entonces, en 7 años, en una sola empresa, yo pasé de ser un programador junior, pasé como por 5 o 6 niveles hasta ser un gerente de cuentas. O sea, incluso salí del departamento técnico y me pasaron al departamento comercial, donde se ganaba incluso más dinero y tenía otra serie de beneficios añadidos. ¿Eso fue fruto de qué? Pues fue fruto de que yo honraba a Dios y Dios me honraba a mí. Porque te puedo asegurar que viví varios momentos dentro de esa empresa donde personas que habían entrado a la par que yo, con el mismo título que yo, con las mismas posibilidades que yo, hubo diferentes momentos donde a mí me daban el salto y ellos se quedaban abajo. Y yo veía el favor de Dios. Yo me sentía hasta mal. Yo me sentía mal porque yo pensaba que ellos iban a pensar que yo era un enchufado allí, porque aparentemente todo era igual, las oportunidades eran para todos igual, estábamos en los mismos proyectos, recibíamos la misma formación, pero a mí me promocionaban y el otro se quedaba. Y yo pensaba, ay, este va a pensar que yo soy el sobrino del dueño, que yo soy quién sabe qué, que yo tengo algún tipo de enchufe aquí. No, para nada. Era Dios promocionándome.
hasta el último día que yo estuve en esa empresa y la dejé para entrar como pastor a tiempo completo en la CCI, hasta el último día Dios me honró delante de esas personas. Dios me puso en alto delante de esas personas. Me hicieron favores extraordinarios, hicieron cosas que yo ni me las esperaba. ¿Pero qué era? Era Dios honrándome. ¿Sí? En Malaquías 3:9 hay algo importante que tenemos que aprender. El Señor habla allí de la necesidad de diezmar, pero el Señor está enojado con el pueblo de Israel porque Israel había dejado de ser constante en el diezmo y en la ofrenda. Y entonces hay una declaración allí a través del profeta Malaquías que es digna de considerar. Está en el capítulo 3, en el versículo 9, y dice así: ustedes están bajo maldición, porque toda la nación me está estafando. En la versión Reina Valera dice: malditos sois con maldición, porque la nación toda me ha robado. Y la nación le contesta: bueno, ¿en qué te hemos robado? Y Dios dice: en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Entonces hay un principio ahí bien peligroso y bien interesante, y es que muchas veces a lo largo de la vida cristiana nosotros estamos esforzándonos por cortar maldiciones. Ahora mismo hay un grupo de gente haciendo un curso que se llama el curso de la sanidad total, y hay una lección que es la sanidad de las maldiciones, y entonces oramos en esa lección para cortar toda clase de maldiciones generacionales que vienen a nuestra vida. ¿Sí? Muertes prematuras, divorcios, abortos, una cantidad de maldiciones que puede haber en nuestra línea genealógica, pecados de nuestros antepasados que vienen y quieren afectarnos a nosotros, porque la ley de Dios establece que así es. Y entonces oramos para cortar maldiciones, y es una oración eficaz. Pero ¿sabes qué? Hemos descubierto que cuando nosotros dejamos de diezmar, se activan de nuevo las maldiciones. Malditos sois con maldición. ¿Pero qué maldición va a tener uno y otro? Pues cada uno se le van a activar las maldiciones que ya tiene en su línea genealógica, y por las cuales quizá en un momento pasado oró y fue libre y experimentó sanidad y liberación en eso. Pero ahora dices: pero ¿cómo es posible que estoy volviendo a lo mismo? Pues ahí hay una de las razones que pueden estar explicando, que es robarle a Dios. Y quiero terminar con dos ejemplos muy rápidos. Uno es la viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta estaba a punto de morir de hambre. Le quedaba la última porción de harina y aceite para hacer una torta, comerla con su hijo y dejarse morir de inanición. Pero llegó el profeta Elías. Había 3 años y medio de hambre y de sequía en la tierra, una hambruna feroz. Y llegó el profeta Elías a la viuda de Sarepta, que no era ni siquiera una israelita. ¿Cuántas viudas en Israel estarían para morir de hambre? Y el profeta fue a una extranjera, a Sidón, a Tiro, a la región del norte, a Sarepta, y encuentra a la viuda, y la viuda le dice: ¿qué quieres? Dice: dame un vaso de agua. Y va y le trae un vaso de agua. ¿Y ahora qué quieres? Dame de comer. Dice: mira, lo último que tenía era esta masita de aceite y harina para hacer una torta, comerla con mi hijo y morirme de hambre, esperar a la muerte. Dice el profeta: dame a mí primero. Y Dios ha prometido que no escaseará ni el aceite ni la harina hasta que vuelva a llover sobre la tierra. ¿Y qué hizo la viuda? Esa pobre viuda que no tenía nada más para vivir, no tenía animales, no tenía cultivos, y si los tenía estaban secos por la sequía, no tenía ninguna esperanza. Se aferró a la promesa de Dios, y el profeta le dijo: dame a mí primero. Qué impresionante, ¿verdad? La viuda necesitó darle primero a Dios, porque el profeta representa a Dios. La viuda necesitó darle primero a Dios para poder ver el milagro y el sustento sobrenatural. Nunca temas de darle a Dios, porque Dios no se queda con nada. Si tú honras a Dios, Dios te va a honrar a ti. Y la historia nos cuenta
que esa mujer en Primera de Reyes, capítulo 17, lo puedes leer en tu casa, esa mujer no le faltó la harina, no le faltó el aceite, mientras en otros lugares estaban muriendo de hambre por la sequía. El otro caso es el de Cornelio. Me impresiona este caso, porque la honra a Dios siempre tiene recompensa. Cornelio era un centurión romano, centurión jefe de 100, un jefe de 100 soldados romanos. Ahora tú piensa esto, los romanos estaban muy mal vistos en Israel porque estaban ocupando la tierra, estaban colonizando la tierra. O sea, un romano era alguien a quien un judío no quería ver ni de lejos. O sea, si vamos por la misma acera, yo me cambio si viene un romano por allí. ¿Sí? Era algo feo. ¿Por qué? Porque era el opresor, era el castigador, era el que imponía su ley, el que coartaba la libertad. Bueno, este hombre Cornelio no era así. La Biblia nos dice en Hechos capítulo 10 que él era un hombre devoto, temeroso de Dios, que daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Cuando dice que era generoso con los pobres, era con los pobres judíos, con los pobres de Israel. Y oraba con frecuencia. Tú sabes que un gentil, un no judío, no podía entrar a la sinagoga para nada, salvo que fuera un gentil convertido al judaísmo, plenamente convertido. Y a esos los judíos les llamaban los gentiles, los prosélitos de la justicia. O sea, esos eran como judíos pero de segunda categoría. Incluso en la sinagoga se tenían que sentar en segunda, tercera fila. Los primeros puestos eran para los judíos fetén, los judíos de pedigrí, ¿sí? Estos convertidos pero extranjeros se tenían que sentar más atrás. Y ni siquiera Cornelio era uno de estos. Había otra clase de gentiles que le llamaban los prosélitos de la puerta. Eran los que simpatizaban con Israel, pero por alguna razón no habían tomado la decisión, como Ruth, de decir: tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Yo todavía sigo siendo lo que soy, pero me gusta lo tuyo, oro a tu Dios, doy limosnas, doy ofrendas para que arreglen la sinagoga y estoy ahí, pero todavía... Y esos se sentaban en las últimas filas. Ese era Cornelio. ¿Qué pasó con Cornelio? Lo puedes leer en tu casa, es impresionante. Él está orando y tiene una visión. Vete a tal sitio que hay un tal Pedro, Simón, él te va a hablar la palabra de Dios. Al mismo tiempo Pedro está orando, ¿os acordáis? En Jope, junto a Tel Aviv. Está orando allí en su casa, en la azotea, eran las 12 del mediodía. Está esperando que le cocinen algo y él ve una visión, ve un rollo lleno de animales inmundos, un papiro, y que desciende del cielo y Dios le dice: mata y come. Y él dice: no puedo comer un cerdo, no puedo comer un conejo, esos son animales inmundos, no puedo comer marisco. Era todo lo que había ahí en el gráfico que bajaba del cielo. Dios, ¿qué significa esto? Y vuelve y lo ve otra vez: mata y come. Y él dice: pero ¿qué me estás diciendo? Eso va contra la ley. Pedro estaba en crisis. Y ya finalmente el Espíritu Santo le dice: mira, vienen unos hombres que vienen de parte de un centurión romano. Ve con ellos, porque quiero que le prediques la palabra de Dios a ese hombre. Entonces, cuando él llaman a la puerta y vienen los siervos del centurión, él entiende el sueño. ¿Sí? Él entiende que Dios no hace acepción de personas. Pero mira lo interesante, por favor, porque Dios no se queda con nada. Dios honra a los que le honran. Va Pedro a casa de Cornelio y Cornelio había reunido a toda su familia. Qué bonito, qué impresionante. Y a sus amigos más íntimos, a sus amigos del alma. Los había reunido en la casa y llega Pedro y dice: bueno, entiendo que Dios nos ha conectado. Y les empieza a hablar el Evangelio, les empieza a hablar de Jesucristo, les empieza a hablar de todo lo que hizo Jesús en la cruz, de la sangre de Jesús. Y está Pedro hablando, ¿y qué ocurre? ¡Bum! Viene el Espíritu Santo. Y todos los que estaban allí de Cornelio y de su familia, todos romanos, todos no judíos, ajenos a las cosas de Dios, reciben la plenitud del Espíritu Santo. Empiezan a orar en lenguas. Pedro se queda flipando
Y dice, es increíble, Dios regala el Espíritu Santo a los no judíos. Dios es impresionante, definitivamente el Evangelio no es solo para los israelitas, es para todo el mundo. Ahí empezó la iglesia, no empezó con Pablo, empezó allí la iglesia de los gentiles, con ese hombre, Cornelio. Y mira qué maravilla, cuántas veces has clamado tú a Dios para ser lleno del Espíritu Santo. Cornelio ni siquiera clamó, pero Cornelio honraba a Dios con su dinero, con sus oraciones. Era devoto, era un hombre justo, era un hombre recto, trataba bien a los judíos. Tenía buen testimonio delante de los judíos. Eso es impresionante, que un no creyente, para que nos entendamos, que una persona que no viene frecuentemente a la iglesia tenga un buen testimonio y tú digas, tiene un buen testimonio, es una buena persona. Ese era Cornelio. Y honraba a Dios con sus bienes y daba a los pobres con generosidad, no el céntimo que le sobra a uno y se lo da en el semáforo al que está vendiendo los pañuelos. No, con generosidad. Y arreglaba la sinagoga y daba ofrendas para la sinagoga y tenía favor con el pueblo judío. Dios no se queda con nada, Dios honra a los que le honran. Dios le regaló algo de incalculable valor que no se puede pagar con dinero, que fue el Espíritu Santo. Impresionante, ¿no? Impresionante lo que Dios hizo con Cornelio. Dios le abrió las puertas para recibir la plenitud del Espíritu Santo. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Y quiero que entiendas algo. Si tú estás deshonrando a Dios, probablemente esa deshonra tiene que ver con algún ídolo que hay en tu corazón. Y es fácil identificar los ídolos, ¿sabes? A veces pensamos que es muy difícil. Pero no hay que ir muy lejos para identificar los ídolos. Los ídolos pueden ser tú mismo, tu vida, tu yo. Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe y que Cristo crezca en mí. A veces Cristo no crece porque yo mismo soy el ídolo. Otro ídolo puede ser mi familia. Por eso Jesús dijo en Lucas 14:26, el que no renuncia, el que no me ama más a mí, dice Dios, el que no me ama más a mí que a su padre, a su madre o a sus hijos. Ahí tienes probablemente una fuente de idolatría, tus seres queridos. No puedes amar más a tus seres queridos que a Dios, porque entonces es un ídolo. El amor al mundo, dice Santiago 4:4, que el amor al mundo te hace enemistarte con Dios. Es una deshonra para Dios. O el amor al dinero, que dice 1 Timoteo 6:10, que debilita nuestra fe, nos mete en una cantidad de problemas. El amor al dinero. Quizá esos son algunos ídolos que tú tienes que revisar en el día de hoy, identificarlos y renunciar a ellos. Y empezar a honrar a Dios. No solo de palabra, no solo con tus alabanzas, sino con tus hechos, con tu dinero. Honra a Dios y Dios te va a honrar a ti. Honra a Dios y Dios va a tomar nota de cada honra que tú le hagas y la va a devolver con una honra especial para tu vida. Dios te va a honrar más en tu trabajo que haciendo un máster, que haciendo un curso para mejorar. Dios te va a honrar, porque es la honra de Dios, no tiene límites, no tiene fronteras. Padre, en esta mañana queremos pedirte que tú nos ayudes a identificar los ídolos de nuestra vida que nos impiden honrarte a ti con lo mejor y con lo más excelente. Aquel sacerdote Elí honraba más a sus hijos que a Dios, y eso le fue causa de pecado. Señor, algunos hace tiempo que saben ya lo que tienen que hacer, pero no lo han hecho hasta el día de hoy, y tú les estás inquietando el corazón para que comiencen a obedecer tu palabra, y al obedecer van a subir de nivel, van a empezar a comprobar que tú eres un Dios fiel, que tú no te quedas con nada, Señor, y que tú honras a los que te honran. Y yo te pido, Señor, que hoy salgamos de aquí plenamente convencidos de que tú eres el primero, el más grande, el más especial, y que no podemos dar una honra mejor
a nadie que a ti. Tú mereces lo mejor, tú mereces lo primero y lo más especial. Y yo te ruego, Dios, que tú derribes todo ídolo de nuestro corazón, todo ídolo de las riquezas, todo ídolo del mundo, todo ídolo de nuestros seres queridos, todo ídolo de mí mismo, Señor. Te ruego, Señor, que te lleves todo temor, todo lo que produce desconfianza, toda mentira que hemos creído. Hemos creído ser sabios en nuestra propia opinión. Hemos creído que haciendo las cosas, reteniendo y guardando, íbamos a prosperar, Señor, pero tal y como dice tu palabra, hemos venido a menos y estamos en una situación complicada. Y es verdad, Señor, que hoy quizá necesitamos un milagro, pero si hoy empezamos a vivir sabiamente, mañana no necesitaremos un milagro. Mañana estaremos dando gracias porque habremos visto y comprobado tu gran fidelidad, tu gran poder y tu gran amor, Señor. Tú eres digno, Señor. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No me soltarás en la calma, la tormenta, no me soltarás, y en lo alto o en lo bajo, no me soltarás, Dios, nunca me dejarás. Queremos confiar en ti, Señor. Queremos confiar en tus promesas, Al que busca de ti, renunciando a toda mentira, gloriosa, a todo engaño de nuestro corazón, no Señor. hay. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Viviremos conociéndote a ti y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Y lo declaramos, Señor. No me soltarás en la calma o la tormenta, no me soltarás, y en lo alto o en lo bajo, no me soltarás, Dios, nunca me dejarás. No me soltarás en la calma, la tormenta, no me soltarás en lo alto o en lo bajo, no me soltarás, Dios, nunca me dejarás. Señor, creemos que tú nunca vas a soltarnos de tu mano, porque tu mano es fuerte. Eres tú el que nos tiene asidos a nosotros. Creemos que tus promesas son fieles. Creemos, Señor, que tú no nos vas a desamparar, que aunque andemos en el valle de sombra de muerte, tú nos librarás con mano poderosa. Creemos, Señor, que tú honras a los que te honran, Señor, pero también dices en tu palabra algo duro, y es que tú desprecias a los que te deshonran. Señor, queremos ser un pueblo que te honra, queremos ser un pueblo que busca tu presencia, que te agrada en su forma de vivir, Señor, que guarda lo mejor para ti y te lo entrega con libertad, porque, Señor, tú eres el primero y el más especial en nuestras vidas. Gracias, Dios, gracias. Dile, Señor, ¿qué has querido decirme en esta mañana? ¿Qué has querido hablarme, Señor? No me quiero ir de este lugar
siendo la misma persona. Quiero salir de aquí enfrentando los retos, enfrentando las decisiones y haciendo lo que a ti te agrada. Gracias, Dios. Y te alabamos porque tú eres digno de alabanza. Te alabamos porque tú eres único. Te alabamos porque tú eres Dios. Nadie se compara a ti. Bendito el nombre de Yahweh poderoso. Exáltale, exáltale con todo tu corazón. Alábale. Es Cristo. Y en el centro de mi ser vive el que resucitó. ¿Quién es? Es Cristo. Como tú no hay nadie, tu amor es grande y tú eres el centro de mi ser. Se trata de ti, se trata de ti, se trata de ti, se trata de ti. Vamos saltando. Alabanzas para Dios. Yo nací para alabar y gritar que no hay nadie más que Cristo. Como tú no hay nadie, tu amor es grande y tú eres el centro de mi ser. Se trata de ti, se trata de ti, se trata de ti, se trata de ti. Yeah. Se trata de ti. Principio, eres el fin, eres mi futuro y no vuelvo atrás. Eres la razón de mi canción. Se trata de ti, yo vivo por ti. Se trata de ti, yo vivo por ti. Yeah. Se trata de ti. Gloria a Dios. Bueno, familia, vamos a sentarnos un momento. Vamos a dar algunos anuncios y también queremos saludar. Si hay alguien que nos visita por primera vez, ¿hay alguien que nos visite por primera vez en el día de hoy? ¿No? Allí un caballero, muy bienvenido. Buenos días. ¿Alguien más? No, muy bien. Pues muy bienvenido. Se va a acercar algún voluntario de los Ujieres y tenemos un pequeño detalle para ti. ¿Sí? Bienvenido. Bueno, familia, tenemos dos anuncios en el día de hoy. El primero es que el sábado que viene tenemos Descubriendo la Verdad. Muy bien, Valentino. Entonces, Descubriendo la Verdad para traer a nuestros invitados a que escuchen el Evangelio. Sábado a las 7 de la tarde. Empezamos súper puntuales. Por favor, si vas a traer algún invitado, nos confirmas con Marcela. Y eso sí, asegúrate de estar a las 7 aquí sentado. O sea que mejor venir un ratito antes con tu invitado, le invitas a tomar un café y así no se perderá la reunión. Porque una vez que empieza, no se puede entrar. ¿Sí?
7 de la tarde. Invitados a Descubriendo la Verdad. ¿Cuántos recibieron aquí a Cristo en un Descubriendo la Verdad? A ver. Más de uno, ¿eh? Algunos venían creyendo que eran cristianos y en Descubriendo la Verdad se hicieron cristianos. Entonces es más importante de lo que parece, pero tenemos que movilizarnos. El otro anuncio es que el día 6 de diciembre, que es el día de la Constitución Española, es fiesta en toda España. Entonces vamos a aprovechar ese día para tener una escuela para padres. No, no es para hijos, es para padres. Es para los papás, para los que tienen hijos hasta los 11 años, ¿sí? Vamos a tener un tiempito, todavía no hemos establecido la hora o cómo lo vamos a hacer, si vendremos por la mañana, nos quedamos a comer o vendremos por la tarde. Vamos a mirar a ver, pero nos hemos dado cuenta que tenemos que retomar la escuela para padres, porque me dicen los profesores de PKPC, de Escuela Dominical, me dicen los monitores que hay síntomas alarmantes en nuestros hijos. Y me lo creo porque tendemos a olvidarnos y tendemos a creer que nuestros hijos nunca son los del problema, son los otros. Entonces vamos a ponernos un poquito las pilas, cómo poner límites a nuestros hijos, cómo plantar la palabra de Dios en casa, en nuestros hijos, cómo disciplinar, cómo ayudarles a manejar el dinero a nuestros hijos pequeñitos, etcétera, etcétera. Vamos a hablar unas cuantas cositas bien interesantes, ¿sí? Entonces, día 6 de diciembre, todos los que tienen hijos hasta 11 años, vamos a tener nuestra escuela para padres. Podrán venir los peques, les daremos una clasecita para que estén entretenidos y los papás puedan estar bien atentos. Que el Señor te bendiga. Levántate, por favor, dale un par de abrazos a alguien que está cerca de ti y bendícelo.